Para comprender el caso entre Ucrania y Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, no basta con mirar la guerra iniciada en 2022. Es necesario retroceder al año 2014, cuando Ucrania enfrentó una profunda crisis política tras las protestas de Euromaidán. En dicho contexto, Rusia tomó el control de Crimea y al mismo tiempo surgieron levantamientos armados en Donetsk y Lugansk. Ucrania sostuvo que Rusia apoyó a los grupos separatistas que operaban en dichas regiones no solo políticamente, sino que también mediante asistencia que les permitió mantener sus actividades armadas. Además, Ucrania alegó que tras el control ruso sobre Crimea, la población tártara de Crimea y los ucranianos de etnia ucraniana comenzaron a sufrir restricciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la cultura, la educación y la lingüística. Sin embargo, la Corte no debía resolver todo el conflicto entre ambos estados. No estaba llamada a pronunciarse sobre la legalidad de la toma de Crimea ni sobre la guerra en términos generales. Entonces, la estrategia de Ucrania fue mucho más precisa: demostrar que Rusia había incumplido obligaciones concretas contenidas en tratados internacionales. Por eso, la demanda se basó en dos instrumentos. Por un lado, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y por otro, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Respecto de la financiación del terrorismo, Ucrania sostuvo que Rusia había entregado apoyo a grupos armados vinculados a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Pero la Corte adoptó una interpretación estrictamente jurídica. No preguntó simplemente si Rusia apoyaba a esos grupos, sino qué significa, en términos del tratado, financiar el terrorismo. En este sentido, la Corte concluyó que la Convención se refiere específicamente a fondos de recursos de naturaleza financiera o económica, como dineros, activos o préstamos. Por lo tanto, no toda forma de asistencia a un grupo armado puede ser considerado de forma automática financiación del terrorismo. Finalmente, Rusia intentó invocar al principio de manos limpias, argumentando que Ucrania tampoco habría actuado correctamente. Sin embargo, la Corte rechazó esa defensa, señalando que dicho principio no ha sido reconocido como norma consuetudinaria ni como principio general del derecho internacional. De este modo, el fallo muestra los límites del derecho internacional. Por un lado, vemos cómo la Corte no resolvió el conflicto político completo y además vemos que examinó si Rusia había incumplido obligaciones jurídicas específicas asumidas en tratados internacionales. Sobre el detalle del fallo en relación con la violación del convenio, la Corte se pronunció sobre el artículo 8, 9, 10, 12 y 18. La Corte determinó que Rusia no violó el artículo 8 sobre asegurar fondos porque las pruebas presentadas por Ucrania sobre las comunicaciones que fueron transmitidas a Rusia no contenían información suficiente para que Rusia tuviera conocimiento de que los fondos en cuestión iban a utilizarse con fines de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, no estaba obligada a asegurarlos. Sobre el artículo 9, en virtud de la obligación de iniciar una investigación, la Corte determinó que Rusia sí había violado el artículo 9 porque la información presentada por Ucrania detallaba nombres, cuentas bancarias y otros detalles financieros que fueron presentados oportunamente a Rusia y que, tras un año, no obtuvo respuesta del inicio de la investigación. Con relación al artículo 10 sobre enjuiciar o extraditar presuntos responsables, al no cumplirse la investigación que demanda el artículo 9, se consideró la conclusión sobre el artículo 2. Como la Corte definió que la información facilitada por Ucrania a Rusia no daba lugar a sospechas fundadas de la existencia de financiamiento del terrorismo, se determinó que Rusia no había violado el artículo 10. El artículo 12 exige a los Estados parte de la Convención a prestar asistencia judicial mutua en investigaciones sobre financiamiento del terrorismo. De las 12 solicitudes analizadas, solamente 3 se relacionaban con el suministro de fondos, denunciando a miembros de la Duma rusa y al jefe del Estado Mayor. Ninguna de las informaciones contenidas acreditaba actos subyacentes ni demostraba que los financiadores conocieran el destino de los fondos. Ante esa falta de pruebas, la Corte concluyó que Rusia no estaba obligada a prestar dicha asistencia.
Finalmente, y el punto más importante, es que el artículo 18, donde la Convención describe el fomento a la prevención de actos de financiamiento del terrorismo por cualquier persona del Estado, incluidos funcionarios, pero no se atribuye la responsabilidad al Estado soberano directamente. Ucrania acusaba a Rusia de tener una política estatal de financiamiento del terrorismo, pero eso quedaba fuera de la convención y no fue aceptada su petición. Adicionalmente, y en el marco específico del artículo 18, Ucrania tampoco pudo fundamentar con pruebas concretas que Rusia no previno dicho financiamiento, ni especificar qué medidas preventivas en particular no fueron implementadas. Si bien a menudo pensamos que el derecho internacional opera sobre la base de consideraciones políticas, este caso demuestra que los tribunales internacionales siguen exigiendo pruebas contundentes y estándares jurídicos estrictos, incluso ante las acusaciones más graves. Además, es importante señalar que la prevención corresponde a la responsabilidad por omisión y que dicha convención no fue escrita con la intención de responsabilizar a los estados de los actos que no cometen y que cometen los terceros en su territorio. La convención tiene el interés de regular la prevención de acuerdo con las obligaciones que la misma define. Por lo tanto, tampoco la Corte definió si existe o no una política de Estado rusa para financiar el terrorismo. Como Ucrania estipulaba que Rusia sí tenía en curso esa financiación, tendría que haber hecho uso de otros instrumentos del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia pronunció su fallo respecto a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en adelante CEDR. Como en el caso del CIRP, se plantean cuestiones preliminares importantes. Una de ellas es la naturaleza y alcance de las presuntas violaciones. En ella se establece que Ucrania no impugna sobre casos particulares, sino que lo hace por el supuesto patrón de conducta de Rusia respecto al trato de comunidades tártaras de Crimea y ucranianas. Otra cuestión es el recordatorio que hace la Corte de que los tártaros de Crimea y los ucranianos étnicos constituyen grupos étnicos protegidos de la CEDR. Asimismo, que la identidad o posición política de una persona o grupo no es factor pertinente para determinar su origen étnico. Ucrania llevó varios casos de discriminación racial en Crimea a la Corte de la Haya para apoyar su argumento de que Rusia estaba en violación de los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la CEDR. Primero, violencia física contra los grupos étnicos en forma de arrestos, desapariciones, asesinatos y tortura, supuesta violación del artículo 6. Medidas de represión incluyen registros, detenciones y procesamientos, supuesta violación al artículo 4, la prohibición de Mejlis, los casos de legislatura de los tártaros de Crimea, supuesta violación del artículo 2 y 6 de la CDR, 4. Relativas a ciudadanía, a las reuniones de importancia cultural, a las medidas de comunicación y al patrimonio cultural y a las instituciones culturales. Se alega de forma general discriminación. Y últimamente, el deterioro de la calidad de educación en los idiomas ucraniano y los tártaros de Crimea, supuesta violación de los artículos 2, 5, 7 de la CEDR. La Corte en La Haya concluyó que Rusia violó el convenio, pero solo respecto del último punto mencionado por Frank, y únicamente en la cuestión de los ucranianos. La Corte observó una deterioración significativa en la calidad de la educación en escuelas en lengua ucraniana y no en escuelas de los tártaros de Crimea. La Corte también determinó que Rusia era culpable de las otras acusaciones de violaciones del convenio, aunque no negó que la violencia y represión hayan sucedido. Ucrania presentó amplia evidencia de represión y violencia grave por parte de oficiales rusos a étnicos ucranianos y tártaros. Entonces, ¿por qué la Corte no estableció más violaciones por parte de Rusia? Para responder a esa pregunta, la definición de racismo del convenio que aplica la Corte es clave.
En el primer parágrafo del artículo 1, la Convención define racismo como la distinción, exclusión, restricción o preferencia en base de origen étnico, con el objetivo o con el efecto de nulificar o perjudicar el reconocimiento, la vigencia y el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier ámbito de la vida pública. Para empezar, esta definición subraya que las restricciones sean en base del origen étnico, que implica que se necesita evidencia explícita de que las infracciones son de índole discriminatoria. En segundo lugar, es relevante que esta definición especifique que las restricciones son discriminatorias no solo cuando tienen el objetivo de nulificar o perjudicar, sino también cuando tienen ese efecto. Probar que la política de un Estado tiene como objetivo perjudicar a un grupo es especialmente difícil porque precisa estar escrita o reconocida explícitamente que ese sea el caso. La definición de envase de origen étnico del artículo 1 del convenio, es decir, la necesidad de claridad respecto a que las violaciones alegadas tienen motivos de discriminación, causó el rechazo de la mayoría de las acusaciones hechas por Ucrania. La Corte concluyó que la violencia física, las medidas de represión y la prohibición de los mejlis no se realizaron por motivos de racismo y discriminación, sino por la oposición política de las víctimas al régimen de Moscú. La Corte también estableció que la supresión cultural de los ucranianos y tártaros fue consistente con las limitaciones que Rusia tiene en su política doméstica. De nuevo, resultando que no se trataba de discriminación concreta contra los grupos étnicos de Crimea. En síntesis, ninguna de esas acusaciones tenía suficiente evidencia para poder concluir que tenían motivos discriminatorios. Con la segunda observación de efecto de discriminar del artículo 1 se establece cómo una política puede conllevar el efecto de perjudicar a un grupo étnico, que de igual forma termina violando la convención. Tal ampliación ayudó a Ucrania porque la Corte observó que en el primer año después del control de Rusia sobre Crimea, el número de estudiantes en escuelas ucranianas bajó con 80%. Y en el año siguiente de nuevo con más 50%. La asistencia desplomada de las escuelas ucranianas llevó a concluir a la Corte que la calidad de escuelas ucranianas se había deteriorado y por lo tanto que Rusia violó la CEDR, aunque no había evidencia que indicara que la política de Rusia tenía ese objetivo, sí tenía ese efecto. Por su parte, Rusia argumentó que la inmigración de muchos ucranianos a otras partes de Ucrania y un ámbito de cultura rusa eran las causas de la reducción de alumnos en estas escuelas, pero la Corte determinó que esto no bastaba para explicar una reducción de efectivamente 90% del número de alumnos.